es nuestra socia entre la Facultad de Economía de los Andes y el DANE. Juliette es profesional en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI, es máster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y en su experiencia laboral ha ocupado diferentes cargos en el DANE, ha prestado sus servicios profesionales en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y actualmente, como les dije, es la directora del DIRPEN en el DANE. Finalmente, se une con nosotros en línea Juan Felipe Riaño, quien es profesor asistente en Georgetown University. No sé si aquí ya lo vemos en pantalla, perfecto. Georgetown, Juan Felipe es profesor asistente y obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de British Columbia y cuenta con una maestría de pregrado de Economía en la Universidad de los Andes, es de la casa. Sus intereses de investigación abarcan la microeconomía aplicada, la economía política, la economía del desarrollo y la historia económica. Tiene diversas publicaciones en revistas académicas de primer nivel y ha sido invitado como ponente en numerosas universidades y conferencias internacionales. Sus trabajos han sido reconocidos con premios y becas, incluyendo el Premio a la Excelencia Académica del presidente de la Universidad de British Columbia. Entonces, como ven, tenemos un panel fantástico. Por último, yo soy Leopoldo Ferguson, soy profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Voy a moderar este panel compuesto por gente tan pertinente para el tema que nos ocupa. Además de mi papel como profesor, soy director de una iniciativa que espero todos conozcan y los que no salgan a buscarla después de esta reunión, que se llama TRIS, como árboles en inglés, que investiga, estudia y trata de comunicar y dialogar sobre desigualdades. Muy bien, entonces como les dije, yo no voy a hacer un tratado general para introducir este tema, yo solamente quiero compartir un par de anécdotas. Hablábamos aquí informalmente antes de iniciar que cuando uno dice que va a hablar de burocracia, creo que la imagen que se le viene a la gente en Colombia tristemente es muy negativa. Si uno dice burocracia, mismo piensa, un papel que no puedo llenar sino en tinta azul y si no lo lleno en tinta azul me lo devuelven. No, eso es como el tipo de imaginario que surge cuando hay burocracia. O uno aún peor, burocracia igual ineficiencia, ineptitud y en el peor de los casos corrupción. Eso es una visión terriblemente simplista y yo creo que a veces un poquito autocomplaciente que tenemos los colombianos respecto a la burocracia en particular y al Estado en general, ¿no? Y entonces en términos de anécdotas les voy a compartir que en algunos casos me ha pasado a mí, estando muy cercano, con digamos personas muy cercanas a mí, familiares, que están prestando un servicio público y que claramente están haciendo una labor dedicada y llega uno a una conversación informal, en un almuerzo familiar o lo que sea, y nada mejor momento de esto que cuando la gente está teniendo que pagar algún impuesto, ¿no? Entonces, o se está quejando de que cambió la tarifa del IVA o le tocó hacer declaración de renta o no sé qué, y de repente dice, qué rabia esto, si el Estado es todo horrible y eso, todos los funcionarios son la embarrada y eso todo se lo roban y ahí solamente hay corrupción. Y uno dice como, tienes aquí al lado una persona que conoces y que sabes que trabaja más duro posiblemente que muchos en el sector privado, de forma más dedicada, haciendo cosas que tienen un potencial de cambio social enorme y aún así estás cayendo en la caricatura. La burocracia nos evoca esas visiones negativas muchas veces en Colombia y tenemos un problema de falta de credibilidad en el Estado, pero esa visión es una caricatura tristemente muy incompleta. Hay un aspecto positivo, por supuesto, de quejarse de las cosas malas que pasan en el Estado, no las vamos a complacer, hay que vigilarlo, hay que demandar de los servidores públicos y del Estado. Pero hay un aspecto negativo cuando lo utilizamos de forma muy sencilla para desenterarnos y suponer entonces que todo está bien y en el peor de los casos justificar nuestro mal comportamiento. Entonces, con eso justifico que no pago impuestos o que no cumplo las reglas o que más yo sé. Resulta que entender cómo funciona el Estado, en particular los servidores públicos que están trabajando para poder llevar a cabo todas las enormes tareas que el Estado debe hacer, que son muy complejas y que muchas veces el sector privado no quiere o no puede hacer, es absolutamente importante para el avance de las sociedades. Y esto lo saben pues muchísimos científicos sociales de hace muchos años, pero tal vez en economía ha habido en los últimos 10, 15 años un renovado interés en decir, oiga, no hay sociedad que haya logrado ser próspera sin un Estado que funcione bien. Y si queremos entender un Estado que funcione bien, tenemos que entender las personas que trabajan en el Estado, los servidores públicos. Y por eso esta sesión, un esfuerzo de decir, ¿cómo podemos hacer para entender mejor al Estado, a los servidores públicos, a los retos que enfrentan, a las dificultades que existen, a las posibilidades que tienen? Entonces, esa es como la motivación general. No, prometo cumplo mi promesa de no mencionar más y estoy seguro que los conceptos que están detrás, las posibilidades, etcétera, van a salir a relucir en las intervenciones de nuestros participantes. Aquí lo que vamos a hacer, la dinámica va a ser la siguiente. Primero voy a formular una pregunta para cada uno de ellos y les voy a pedir que se tomen no más de 7 minutos en contestarla.
Después de esa pregunta, la idea es que surja una conversación. No tengo planeado qué es lo que sigue después. La idea es que podamos reaccionar a lo que los demás dijeron, nos involucremos en una conversación. Y esto sí no es una promesa, es condicional a cómo vaya la cosa. Si al final tenemos algún tiempo para contestar una o dos preguntas del público, lo haremos, pero todo será en función de cómo nos vaya en la conversación. Entonces, con ese plan, empiezo con Juan Felipe, que está en línea, para preguntarle un poco el rol que podemos cumplir nosotros los académicos. Entonces quisiera, Juan Felipe, que nos ayude a pensar qué tipo de aportes podemos hacer desde la academia con mejores datos de la burocracia. Usted claramente ha trabajado en esto. Quizá nos pueda dar ejemplos concretos de las preguntas que podemos contestar, cómo los mejores datos sobre el funcionamiento del Estado nos pueden ayudar a entenderlo y a mejorarlo. Y suponiendo, como creo que estos son beneficios que valen la pena, cómo se pueden establecer mecanismos específicos y efectivos de colaboración entre el sector público y el privado, entre la academia y la sociedad civil, para garantizar la calidad, la relevancia, la utilidad y el acceso de datos sobre burocracia. Adelante, Juan Felipe, y bienvenido. Excelente. Bueno, Leopoldo, primero que todo, muchas gracias a usted y a los organizadores del evento por la invitación y mil disculpas a los participantes por no poder acompañarlos. Compromisos previamente adquiridos me impiden estar con ustedes ahí de forma presencial. Em, pues a mí me gustaría resaltar tres aportes que desde la academia podemos ofrecer con mejores datos sobre la burocracia, no solo desde el punto puramente académico, sino también en términos de su utilidad para la toma de decisiones en el sector público colombiano. Primero, yo creo que con mejores datos podremos responder preguntas claves que aunque parecen simples, realmente no lo son. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño del sector público colombiano? Yo creo que no sabemos eso, no sabemos cuáles son los niveles de rotación de personal y absentismo que se observan en las entidades del Estado. ¿Cuánto nos cuesta a los colombianos eso? Cuestiones que parecen básicas como simplemente contar cuántos servidores públicos están cumpliendo sus funciones o cuánto se paga en salarios públicos resulta sorprendentemente difícil de contestar con los sistemas de información actual. Entender, por ejemplo, cómo las métricas de tamaño, rotación, absentismo, el costo del Estado en general afectan el desempeño de las instituciones, yo creo que es fundamental para diseñar políticas públicas que sean viables y costo efectivas. Segundo, yo creo que contar con mejores datos nos permitiría analizar dos preguntas que considero esenciales para evaluar la capacidad administrativa del Estado. Por una parte, ¿quiénes son los que aspiran a los cargos públicos en el Estado, ¿cierto? Y por otro lado, ¿quiénes ocupan actualmente esos cargos? Eso nos ayudaría a trazar una radiografía del talento humano del Estado y sobre todo, pues, analizar cómo ha evolucionado en el tiempo. Podríamos estudiar, por ejemplo, la representación de minorías, la evolución del mérito en los procesos de selección, los efectos de discriminación o favoritismo en la contratación de personal. En fin, también con mejores datos nos facilitaría la exploración de dinámicas ya dentro del sector público. ¿Quiénes son las personas promovidas? ¿A qué ritmo se promueven personas en el sector público? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Cómo influyen estas dinámicas la gobernanza institucional? Aspectos de como, no sé, los conflictos de interés, el impacto, el desempeño individual. Creo que solamente se pueden analizar adecuadamente si tenemos acceso continuo y sistemático a datos, sobre todo longitudinales de alta calidad. Un ejemplo concreto del valor de estos datos se basa en mi propia experiencia, como mencionaba Leopoldo, en hacer investigación en el sector público en Colombia, donde para un proyecto logré colectar información de diferentes fuentes para analizar la prevalencia del nepotismo en la burocracia colombiana. En este estudio descubrí, por ejemplo, que 38% de los servidores públicos en el país tienen un familiar dentro del Estado. Y casi un 18% de los familiares de altos directivos y asesores tienen una probabilidad significativamente mayor de recibir contratos o promociones dentro del Estado. Y esto es sin hablar de políticos, ¿no? Además, las leyes antinepotismo que se han tratado de implementar y las reformas de 2015, por ejemplo, solo han reducido las conexiones nepotistas en un 15% y no han impactado en lo absoluto el desempeño institucional. Estas y otras preguntas son posibles de responder con mejores datos. Sin embargo, durante esa misma investigación identifiqué tres vacíos claves o retos que creo que nos impiden tener un uso eficaz de los datos sobre la burocracia. Y el primero, yo creo que es la fragmentación de los sistemas de información. Hay múltiples plataformas, a veces con datos redundantes que se overlapan, y si bien cada uno de estos sistemas, el CIGEP, el CIDEAP, el SECOP, el CIMO, la PILA, cada uno tiene como sus fortalezas, no existe como una integración que facilite un análisis completo del sector público.
El segundo reto relacionado es la falta de coordinación interinstitucional para cruzar la información entre sistemas, lo que resulta en, no sé, en el mejor de los casos, en convenios interadministrativos que se demoran meses o incluso años, o que se discontinúan cuando hay cambios de administración, ¿no? Y el tercer reto, me parece a mí, es la desigualdad que tenemos en el tratamiento de los contratistas dentro del sector público. En la mayoría de creo que en toda la normativa no se considera el contratista como un servidor público, y se han generado por eso mismo un montón de excepciones en la calidad y disponibilidad de los datos para este grupo específico de trabajadores, que hace pues el análisis bastante problemático. Yo creo que para superar estos desafíos y fomentar la colaboración efectiva entre el sector público, la academia y la sociedad civil, yo creo que es importante aprovechar el marco del Sistema Estadístico Nacional para integrar estos sistemas, consolidar datos de fuentes como la PILA, el CIGEP2, ahora el CIDEAP, el CIMO, para poder generar bases de datos longitudinales y de revisión periódica que nos permitan analizar no solo la burocracia de carrera, digamos, sino los concursos, todos los contratistas, y así tener una visión como más completa del talento humano en el Estado. Este esfuerzo no solo facilitaría honestamente la investigación académica, sino también fortalecería la capacidad de la sociedad civil para ejercer veeduría y proponer mejores de gestión dentro del, no sé, del sector público y del talento humano. Déjenme parar por ahí porque siento que me estoy como extendiendo más de lo debido. Genial, Juan Felipe, muchísimas gracias por tantos puntos. Aquí hay como un sendero soñado, ¿no? Que implica muchas tareas para los aquí presentes directamente, pero que también sé que hay muchas iniciativas que van en esa dirección y ojalá veamos frutos en el futuro. Quisiera seguir con Sixta para preguntarle precisamente sobre ese camino que ya hemos transitado en alguna medida. ¿Cómo ha mejorado la calidad de las estadísticas oficiales sobre la burocracia y qué innovaciones o avances tecnológicos ha implementado el Estado para mejorar la producción de datos sobre el funcionamiento de la burocracia? Gracias, Leopoldo. Muchas gracias por tu pregunta. Primero que todo, muy buenos días para todos, iniciando con un agradecimiento muy especial para la Universidad de los Andes y para el DANE por esta invitación que le realizan a la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la entidad a la cual represento. Y para nosotros siempre es un honor compartir en estos eventos académicos, pues sabemos que a partir de ellos podemos dejar un mensaje importante de meritocracia, y la meritocracia igual tiene un papel preponderante en la profesionalización del servicio, que es el punto que nos lleva también a mejorar la calidad de la burocracia en este país. Entonces, mil y mil gracias nuevamente para Juliet, para la doctora Piedad, Leopoldo, para la Universidad de los Andes por esta invitación. Y bueno, en relación a la pregunta, yo creo que podemos coincidir en que han sido muchos los esfuerzos del Estado colombiano como tal para innovar y para mejorar las estadísticas que lleven a un mejoramiento de la calidad de la burocracia en este país. Puede que los esfuerzos sean independientes, por no decir que individuales, porque quizás hemos fallado un poco en la sinergia, pero como tal el país ha tenido un esfuerzo importante, tanto a nivel de gobierno nacional, digamos pensando un poco en lo que se realiza desde el Departamento Administrativo de la Función Pública, que acá está nuestro compañero Francisco, con el CIGEP, Colombia Compra, con todo lo referente al SECOP, que ya lo mencionaba también el doctor Riaño, y para nosotros como Comisión Nacional del Servicio Civil, que es una entidad que administra y vigila la carrera administrativa y que tiene una gran incidencia, un gran impacto en lo que es la provisión del empleo público en Colombia, es muy importante los avances tecnológicos que hemos ido desarrollando, pero no quiero dejar de mencionar antes de hablar de estas estrategias y estos avances tecnológicos, de la importancia de la regulación normativa, de tener un marco frente a lo que son las entidades que conformamos el Sistema de Estadística Nacional. La innovación y la actualización de la ley con la Ley 2335 de 2023 es realmente importante porque nos fija como un sendero, una ruta para entender cómo es el manejo de la estadística pública y para qué nos sirven todos estos datos. A partir de ello, yo les puedo contar que desde la Comisión y para los sistemas de carrera administrativa se desarrolló desde el año 2016 un aplicativo que es la plataforma CIMO, que también la mencionó el doctor Riaño. Me gusta que muchas personas y sobre todo en la academia conozcan de nuestra plataforma, porque es el sistema de gestión de forma interoperable en el que se logra la inscripción a los procesos de selección, el registro a nuestro sistema y asimismo también garantizar
garantizar otros procesos y procedimientos como la evaluación de desempeño laboral, el registro público de carrera administrativa. En el 2016 teníamos 4.000 personas inscritas y registradas en el SIMO y hoy digamos que tenemos 3.290.000 personas que están inscritas, registradas en nuestra plataforma y a partir de ello pueden participar en cualquier proceso de selección porque sus documentos, toda la información queda registrada en este gran sistema. Pero más allá de eso le permite a la comisión desde esa misma plataforma manejar, controlar, administrar y vigilar todo el sistema de carrera, las universidades que aplican los procesos de selección. A partir de allí es que se adelantan los procesos, deben vincularse a esta herramienta y nos permite también tener un banco de listas de elegibles que emitimos al finalizar los procesos de selección y la evaluación de desempeño laboral, como les decía. Esto nos permite datos estadísticos importantes, mujeres, hombres, jóvenes, etnias, número de personas vinculadas, profesiones, universidades a las cuales están llegando a las listas de elegibles o los elegibles que llegan a los procesos de selección y que llegan a las entidades de qué universidades vienen en características generales y esto nos da toda una minería de datos y de interoperabilidad que nos ha permitido crecer como sistema de carrera administrativa en el país. Asimismo, aplicativos como el de evaluación de desempeño laboral que nos permite también saber en este momento para 2.200 entidades públicas de todo el país cuántos servidores están siendo evaluados, cómo concertan sus compromisos, cuál es la evaluación de desempeño que están obteniendo, sobresaliente, satisfactorio, insatisfactorio. Esto nos permite también ligarlo a todo lo que es el desempeño y nos permite la toma de decisiones al interior de la comisión y no solo al interior de la comisión porque digamos que en este momento en lo que es sector público hemos tenido un manejo integral de la estadística, de compartir la información como lo hemos venido haciendo con el DAF, con el Plan Anual de Vacantes, información con la Procuraduría General de la Nación, relacionado también en mesa de meritocracia con contratos de prestación de servicio, con el número de contratistas que se tienen en el Estado colombiano y digamos que esto nos ha ido permitiendo crecer como sector, pero más allá de crecer como sector nos ha permitido crecer como país. Yo creo que estos son como elementos muy puntuales y digamos frente a este tema de la burocracia podría de pronto extenderme mucho más en temas de aplicativos móviles, en lo relacionado con el banco de uso de listas, en la manera en que manejamos la provisión de los empleos temporales, pero en grandes rasgos en esas innovaciones, más allá de lo tecnológico, en las regulaciones, como dije inicialmente, la parte tecnológica ha cumplido un valor fundamental en el crecimiento y en lo que es el mejoramiento de la calidad de la burocracia en el país. Fantástico, muchísimas gracias Sixta. Creo que esto nos da algunas ideas de las mejoras que están implementándose y de las posibilidades. Y tal vez como contraste me gustaría invitar a Francisco, que entiendo que tiene una presentación corta, la podemos poner en pantalla ahora, a que nos hable un poco de los retos que enfrentamos en la producción precisamente de estos datos y cuál es el impacto que esos retos tienen en las posibilidades de tomar mejores decisiones. Gracias, Leopoldo. Muy buenos días para todas y para todos. Como dice el eslogan, siempre es bueno volver a los Andes. Y pues qué bueno venir en un espacio como este y por supuesto a los colegas de panel, nuestra colega Aldana del Gobierno Nacional y Sixta y las demás personas que nos ven, y los demás profesores. Pues en primer lugar, y le decía yo a Leopoldo previo al inicio del evento, a mí en particular la expresión de burocracia, digamos, no me asiente muy fácilmente, más por la mirada peyorativa que suele dárseles del ciudadano del común, afuera. Burócrata, el que no hace nada. ¿No? Independientemente de la explicación etimológica de la palabra, siempre cuesta mucho como entender, ¿no? Y el ciudadano dice que la burocracia del Estado no funciona. Yo sé que es el título de la investigación y el espacio, pero a mí me gusta más hablar del tamaño del empleo público y porque en últimas, y como acertadamente lo recordaba Leopoldo en su introducción, hablamos de servidores públicos, no de funcionario público, porque un funcionario hace la tarea. Pero la Constitución Política del 91 nos elevó a la categoría de servidores públicos y lo que hacemos es servir en lo público, servirle al ciudadano. Ayúdenme un poco, la siguiente por favor, el que tenga el máster. Quiero compartir rápidamente algunos datos del empleo público en el Estado colombiano. Siguiente, profa. Ay, gracias. Y entonces, esta primera
lectura me parece interesante que la tengan todos. En Colombia somos 1.378.200 servidoras y servidores públicos. El 52% de la fuerza del Estado lo constituyen los docentes y los uniformados en un 23.9% y en un 28.4%. El grueso del servicio público colombiano lo tenemos en la rama ejecutiva del orden nacional. Y en la rama ejecutiva del orden nacional, 391.219 son policías y militares, 329.332 docentes de escuelas de educación básica y media públicas y 188.132 somos los empleados públicos y trabajadores del Estado, los que trabajamos en entidades públicas del orden nacional, parte administrativa. Ya en el nivel territorial, 308.002 servidores públicos, rama judicial 68.000, por efectos de tiempo no voy a leer la información que está ahí. Pero eso les da una idea del tamaño del Estado. Y dentro de los logros tenemos información, tenemos datos, donde aparecen retos, que en este momento puede que el Consejo Municipal de X municipio de Colombia esté presentando un proyecto de acuerdo para crear y ampliar una planta personal. O sea, hay un reto asociado con el tema de la información en su oportunidad dada con el tema de la autonomía territorial. Y aquí pareciera que se oponen dos derechos, ¿no? El de autonomía, que por supuesto la Constitución no tiene y la respaldamos totalmente, y otro el de reporte de información. Decía el profesor Riaño, el CIGEP, pues efectivamente el CIGEP sí interopera con el CIDAP. Tenemos un convenio hace 10 años con el distrito, trabajamos muy de la mano con el CIDAP. Con la comisión ni se diga, cada trimestre que usamos información, lo decía Sixta, no solo en el plan de vacantes, sino información constante de carrera iniciativa. De hecho, si quitamos de acá a los militares y a los maestros, porque se rigen de manera diferente en las entidades que administra y vigila la carrera, en Colombia, para que se hagan una idea, son 6.432 entidades públicas. Y una entidad pública puede ser más grande que la Universidad de los Andes y todos sus estudiantes. Y otra entidad pública puede ser una planta de personal de 20 personas. Piensen en una alcaldía o municipio de esta categoría. Esa es la complejidad, digamos, de lo que implica. Estamos hablando de un país, digamos, en lo que tiene que ver con la estructura de la planta, pues las dinámicas locales, a propósito de que veo aquí un compañero de la policía. Si los quitamos, más de 350.000 personas han ingresado por mérito. Entonces decía el profesor Riaño, ¿cómo es el tema del ascenso? Por mérito. Nosotros sacamos adelante desde la función pública, por supuesto de la mano con entidades como la comisión y otras entidades, los concursos que permiten el ascenso en la carrera administrativa. Y hoy en día más de 11.000 colombianos han ascendido en la carrera administrativa. En el mundo de los militares el ascenso es de otra manera, pero también hay mérito porque ellos los convocan a sus concursos de ascenso, pues yo me voy a referir al sistema general. Ahora, otros mitos que hay, que el tamaño del empleo público en Colombia es muy grande, no es cierto. Este estudio, y ustedes aquí que estamos en espacio académico lo deben conocer, supongo, y si no conózcanlo, está extraído de una publicación que hizo la OCDE y el BID este año en abril, que se llama Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe. Y ese documento, referencia a otros documentos de la OCDE y estudios de datos, demuestran que el tamaño del empleo público, es el que está al lado derecho, es más pequeño que el resto de países de la región, incluso muy por debajo de los países OCDE. En ese sentido, se está comparando el tamaño del empleo público versus el PEA, aquí todos sabemos de qué estamos hablando. Y en ese orden de ideas, pues el tamaño de nuestro empleo público tiene todavía un margen de crecer. Otra claridad, no confundir contratistas con servidores públicos. Los contratistas no son servidores públicos. Los servidores públicos tenemos una vinculación legal y reglamentaria, desde la Constitución, desde la Ley 909, el contratista tiene una relación de derecho civil. No obstante, entendiendo la dinámica, digamos, de los contratistas, nosotros hemos venido trabajando en la formalización del empleo público. Otros datos, hablando de caracterización, que nos permite tomar decisiones. El servidor y servidora público promedio en Colombia tiene de 50 a 62 años. Tiene posgrado y recibe en promedio 4.094.000 de pesos mensuales. Cuando hablamos del nivel educativo, la mayoría de los servidores públicos tenemos especialización, maestría o doctorado o postdoctorado, en un 38.52%. A nivel profesional, su máximo nivel alcanzado un 23% y nivel técnico un 10%, como lo pueden ver ahí. Dicho de otra manera, más del 75% de los servidores públicos son técnico-tecnólogos o hacia arriba. Y eso lo hemos medido en los últimos 10 años. A propósito de lo que preguntaba el profesor Riaño, si tenemos series, en la página web de Función Pública tenemos un sistema de información que se llama el CIE, y ahí tenemos las series de los últimos 10 años en los datos que estoy presentando en este momento. También si queremos ver, por ejemplo, el rango de edad, la mayoría de los servidores públicos son de 50 a 62 años.
Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay personas de más de 63 años que trabajan en el Estado? Porque hay regulación colombiana que permite que una persona trabaje hasta los 70 años. En el tema de menos de 30 años, que son jóvenes, aquí la mayoría, pues un 4%, y eso ha llevado a que nosotros tomemos acciones de creación de programas como el programa Estado Joven, que lo que hace es que jóvenes hagan prácticas con el Estado para que tengan experiencia, rompiendo un poco esa situación que el joven no tiene experiencia porque no tiene trabajo y no tiene trabajo porque no tiene experiencia. Y también estrategias de más jóvenes en el Estado, que más adelante les voy a dar algunas cifras. En el tema de cuántos tenemos hijos, pues el 33% no tienen hijos y más del 64% tenemos uno o más hijos. ¿De dónde somos? Pues la mayoría somos 20% de Bogotá. Naturalmente la mayoría de entidades públicas están en Bogotá. Está Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander. Otras variables como el idioma, por ejemplo, en una sociedad global, ¿no? El inglés, un 10.45 lo habla regular, un 5.8 bien y un 1.9 muy bien. Y el top 5, por ejemplo, de disciplinas, un 22% derecho y afines, un 14% administración, ingeniería 11%, contaduría 7%, educación 5%. Y estado civil 36% soltero y el resto casado. Para hablar como de algunos datos que valdría la pena analizar. Nosotros no conseguimos la toma de decisiones si no es basada en datos y más en política pública. Y gracias a esto hemos incentivado, por ejemplo, programas como el de creación de cargos públicos para personas en situación de discapacidad. Y hemos regulado en ese sentido y trabajamos de la mano con entidades en ese sentido. Y de ese porcentaje les diría que a hoy 15.618 personas con discapacidad están vinculadas y o contratadas en entidades públicas del Estado. Y la meta que pusimos en el plan de desarrollo es llegar a 20.000 personas, respetando siempre el principio constitucional de mérito. También, por ejemplo, jóvenes. 41.625 jóvenes trabajan hoy en día en entidades públicas, con corte a junio de este año, 34.883 en el nivel territorial y 6.742 en el nivel territorial. Reto, por supuesto, seguir ampliando la cobertura de jóvenes, seguir ampliando la cobertura de personas con discapacidad. Y otra medición de las tantas que hacemos, por ejemplo, es el tema del cumplimiento de la ley de cuotas. La ley de cuotas es la que establece que por lo menos el 30% de los cargos directivos debe estar ocupado por mujeres. Recientemente se sancionó la ley que reforma la ley 581 y tal como lo teníamos previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, al 2026 tendremos que tener paridad de género en toda la alta dirección del Estado. ¿Cómo vamos? A diciembre del año pasado, el 48.51 de los cargos directivos está siendo ocupado por mujeres. Y por supuesto que no me cabe la menor duda que a diciembre del 2026, ojalá antes, tengamos paridad de género en la alta dirección. Me refiero, para que se hagan una idea, estamos hablando de ministros, viceministros, directores técnicos en el orden nacional, en el nivel territorial, secretarios de despacho, subsecretarios, etc. Retos, por supuesto, que en ese tema de la cultura de los datos, la oportunidad, la calidad, la eficiencia, sigue siendo una corresponsabilidad del nivel nacional como el nivel territorial. Los datos son datos fríos si no se analizan. Cuando se analizan en su contexto y sobre todo si se toman decisiones basadas en datos, por supuesto que contribuyen a tomar decisiones en materia de política pública. Y yo creo que dentro de estos logros y retos, un tema fundamental está asociado con la cultura del dato, de la información, pero también sobre todo entender el valor de lo público. Y en el fondo, todos somos datos, pero cuando, por ejemplo, con el equipo de mi cargo analizamos datos, por ejemplo, de personas con discapacidad o jóvenes, un poco lo que siempre analizamos es que hay que entender que detrás de cada dato hay una historia de vida. ¿Sí? Y detrás de cada historia de vida hay una persona, una familia. Cuando uno ve datos como los que vimos hace un rato de cuántos trabajamos en el Estado, representamos eso en nuestras familias, nuestro núcleo más cercano. Y esa importancia de entender la historia de vida de cada persona valora el por qué nosotros promovemos la inclusión y la diversidad en el empleo público, por qué promovemos el mérito como principio, digamos, fundamental de la política de empleo público, pero sobre todo tenemos claro que en la medida en que tengamos mejores servidores y servidoras públicos, que ingresen por mérito, que se capaciten, que estén bien evaluados, que estén motivados, que se reten constantemente a prestar un buen servicio, eso hace que las entidades públicas presten un mejor servicio. Y si las entidades públicas le prestan un mejor servicio al ciudadano, esto contribuye a aumentar la confianza del ciudadano en el Estado. El reto que tenemos, por supuesto, es que esos indicadores de confianza siempre mejoren. Y el reto que tenemos es un poco asociado con que el ciudadano del común, que tiene su derecho, cuando recibe una mala atención de alguna entidad pública, algún servidor público por alguna razón, él asocia eso con
tramitología o incluso en otros casos con corrupción. Entonces el reto está asociado con contar más las historias buenas que las malas. Por supuesto que lo que haya que mejorar en el tema del servicio se tiene que hacer, porque pues para eso somos servidores públicos y nos pagan, nos corresponde, nos valora el hecho de que somos servidoras y servidores públicos y nuestro trabajo es servir en el Estado, para el ciudadano, todos los días de nuestra vida mientras seamos servidores públicos. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, creo que nuestras 3 intervenciones hasta ahora han generado ya varios puntos que yo he notado que darían para conversar muy ampliamente. Entonces ya tendremos oportunidad de hacerlo, pero quiero que Juliet nos haga el favor de cerrar las intervenciones iniciales hablando un poco del papel del DANE, que creo que ya las intervenciones previas han anticipado que puede ser muy crucial en esta articulación. Así que adelante, te escuchamos y te comparto esto. Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, a la Universidad de los Andes, a los colegas de la Función Pública y de la Comisión por acompañarnos en este espacio. También en nombre pues, de la directora Piedad reconocemos que más espacios como estos son necesarios precisamente desde el Consejo Asesor que tenemos en el Sistema Estadístico Nacional y pues celebramos mucho que estemos iniciando este diálogo el día de hoy. Frente al rol del DANE, hay que reconocer como los dos componentes o los dos campos de acción que tenemos como entidad en el sistema estadístico. El primero como productor de estadísticas oficiales, además de la información que nosotros podemos tener del mercado laboral y del desempeño de la economía, donde vemos la importancia que tiene la administración pública como un empleador y también como un factor determinante para el crecimiento económico de nuestro país. Quisiera comentarles sobre 3 operaciones estadísticas que también nos pueden abrir las perspectivas de la conversación, sobre todo por parte de los ciudadanos, donde entra la encuesta de cultura política, una encuesta que va a más de 63.000 personas, que se realiza cada 2 años y que los resultados de 2023 nos dan indicadores importantes sobre cómo la ciudadanía está percibiendo esa relación con el Estado. Y frente a esos datos claves que queríamos traer acá está el tema relacionado con la confianza. Los ciudadanos en un 24% establecen a partir de la encuesta que la entidad en la que más confían son las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y evidentemente, y en segundo lugar, la Registraduría Nacional y en tercer lugar, la Defensoría del Pueblo. Entonces, esto es información interesante porque nos permite conocer cómo está percibiendo esta gestión y esta administración pública el ciudadano y poder, a partir del diálogo con la academia y con las entidades del Sistema Estadístico Nacional, empezar a profundizar en las razones que pueden estar determinando esa confianza en unas entidades y en otras no. Entonces, me parece importante esto que nos aporta la encuesta de cultura política. Otro dato interesante es que un 20% de las personas mayores de 18 años en algún momento, en el último año, realizaron algún trámite con la administración pública. Los principales trámites que realiza el ciudadano tienen que ver con la seguridad social, un 54% de estos asuntos que gestiona el ciudadano con la administración pública tiene que ver con este elemento o con esta área, y el 38% tiene que ver con procesos de identificación. Eso también nos da un poco pistas para entender cuáles son esas entidades y procesos que en el día a día el ciudadano está enfrentando. Y el otro elemento también aportando esta conversación frente a la percepción que se tiene de la palabra burocracia y en general de la administración pública y esta connotación negativa que se puede tener del desempeño de la administración, la encuesta también nos permite medir cómo el ciudadano puede percibir que hay algunas áreas donde él considera que se pueden presentar más casos de corrupción que en otras. Los ciudadanos nos confirman que un 42% de las personas considera que en los sectores de salud y un 28% en el sector de justicia es donde pueden presentarse más casos de corrupción. Entonces, lo interesante de esta encuesta, que es una de las más importantes que tenemos como estadística oficial, es que nos permite conocer cómo nos está percibiendo el ciudadano en este relacionamiento, en las diferentes transacciones y asuntos que se tiene con el Estado. Pero también, y aprovechando que tenemos acá al DAF, que es nuestro aliado en la encuesta de medición de ambiente y desempeño institucional que realizamos todos los años a más de 40.000 servidores públicos, no solo del nivel nacional, sino del nivel departamental y municipal, también nos permiten ver cuál es la percepción ya de los servidores, ya no solo de ciudadanos, sino de los que están dentro de la administración pública. Y solamente un dato interesante para reconocer
cómo hay de alguna manera una tensión en las percepciones. Los funcionarios que están en el servicio público o las personas que están en el servicio público consideran, por ejemplo, en un 52% que les gustaría permanecer en la actividad del servicio público. Es decir, también hay un autorreconocimiento de los servidores públicos de la contribución y la importancia que tienen las funciones que ellos desempeñan en este sector. Y para finalizar la conversación tenemos otra operación estadística que va a los departamentos y a las alcaldías con el fin de medir sus capacidades. Un poco lo decía Francisco, queremos poner los datos al centro y la información al centro para tener mejores políticas y tomar decisiones basadas en la evidencia. Pues bueno, el índice de capacidad estadística nos permite mirar cómo están los departamentos y las alcaldías en estos elementos. Frente a la dimensión, por ejemplo, de infraestructura, que tiene dos subdimensiones, la de uso de herramientas de procesamiento y cómo están de acuerdo a su percepción en términos de recursos humanos, financieros y tecnológicos, vemos que la historia es que las ciudades y los departamentos manifiestan que tienen mayores capacidades en el uso de software y herramientas tecnológicas para procesar y aprovechar los datos, frente a los municipios más pequeños o incluso municipios que necesitan intervenciones urgentes desde la política pública, como los municipios PEDET. Y finalmente, cuando vemos esa percepción de si cuentan con suficientes recursos humanos, tecnológicos y demás, vemos que en todos los contextos se percibe que estos recursos no son suficientes. Entonces también nos pone de manifiesto los desafíos que están enfrentando las entidades territoriales para en realidad poner al centro los datos y lograr mejor gestión de la información y que soporte sus procesos de toma de decisión. Esto desde el Roldán productor, toda esta información está disponible en nuestra página web y los invitamos a consultarla y a usarla desde los diferentes contextos, sobre todo la academia, para complementar los diferentes análisis que nos comentaba el profesor Riaño. Y el último rol que tiene, el segundo rol que tiene el DANE es coordinador de un sistema estadístico, y agradezco mucho a la doctora Zúñiga, a la directora Zúñiga, por la mención que hace a la ley 2335, que precisamente el día de ayer estábamos celebrando un año de la emisión de esta ley, que organiza y fortalece todo el sistema estadístico nacional y habilita a los procesos de intercambio, acceso y uso de la información, que es un llamado que también no solo se hace desde la academia, sino que nosotros desde los sectores también reconocemos importante. Entonces, el segundo elemento es poder tener una herramienta de planeación estadística que nos permite tener un inventario de todo lo que tenemos disponible. Por lo general, el problema casi nunca es de disponibilidad de datos o información. Aunque persisten necesidades, tenemos un sistema que produce 386 operaciones estadísticas y cuenta con 555 registros administrativos. El sector de administración pública reporta 12 operaciones estadísticas, buena parte de ella los comentaban los colegas, y 6 registros administrativos. Definitivamente esto es un primer paso para reconocer lo que sigue y los desafíos que tenemos en lograr que estos datos dialoguen, sean interoperables y que puedan también visibilizarse de una manera más integral al ciudadano, para empezar a romper estos mitos y estas percepciones que ya comentábamos, nos deja ver la encuesta de cultura política. Y finalmente, un llamado a utilizar el sistema estadístico, sus instancias de coordinación. Hoy estamos acá gracias al CACEN y a que Leopoldo participa activamente en este consejo, pero también tenemos la mesa de estadísticas de la administración pública, que es el escenario más adecuado para empezar a abordar esos retos que nos comentaba el profesor Reaño y que nosotros desde los mismos sectores reconocemos que debemos abordar. Dejo por ahí, muchas gracias. Genial, muchísimas gracias nuevamente por sus intervenciones, me parecen muy interesantes. Me pareció, bueno, muchas cosas para mencionar que por supuesto no voy a resumir acá, pero hablábamos de, en la intervención de Juan Felipe decía lo difícil que es poder saber una cosa tan sencilla como quiénes componen el servicio público, y me pareció interesante las figuras que nos presentó Francisco, donde básicamente deberíamos decir que un servidor público típico es un abogado soltero, bien educado y con bastante experiencia, ¿no? Aunque deberíamos decir… Yo digo un abogado inteligente. Aunque deberíamos decir abogada, porque hay un poquito más de servidoras públicas que servidores públicos, excepto en los cargos directivos. Buen punto. 52% del empleo público es ocupado por mujeres. Exacto, eso noté. Entonces hay una leve mayoría en el conjunto amplio, pero todavía no hay paridad en los cargos directivos como nos mostró Francisco. Ahora yo dije, eso es un ejercicio que no es tan fácil de hacer, según nos dijo Juan Felipe, y en efecto ustedes ven la nota al pie de esa figura tan bonita, y eso implica un montón de fuentes que tuvo que haber consultado Francisco, pues que además, por supuesto, es un conocedor de todos los sistemas y de estas fuentes. Hay una… Bueno, yo quiero que ustedes tiren de cualquier hilo que quieran tirar, de algo que haya dicho cualquier otra persona que les haya parecido interesante.
Pero hay una cosa que me parece que de golpe está en la cabeza de muchas personas ahora, sobre todo cuando estamos articulando cosas como lo que nos expuso al final Juliet del tema del Sistema Estadístico Nacional, logrando una interoperabilidad de todos los datos que tenemos, y lo primero que empieza a venir a la mente es, pues, hay una minita de oro de una cantidad de información en una cantidad de sistemas que tienen información de todos los servidores públicos y de todos los colombianos que podíamos aprovechar y con las herramientas actuales de inteligencia artificial podemos aprovechar de forma magnífica para hacer todo tipo de predicciones sobre el desempeño del sector público, sobre quién va a buscar un tipo de servicio, sobre un montón de preguntas complejas. Eso implica una actualización tecnológica, que creo que estamos trabajando, y eso implica también un reto normativo, cómo hacer eso de forma ética, de forma respetuosa con el ciudadano, etcétera. Entonces, yo quisiera ver las distintas perspectivas de ustedes al respecto, porque sé que es un camino que hemos empezado a andar, pero que seguramente hay muchos retos. Y que, pues, algo mencionaste también tú, Sixta, con el tema del uso de la tecnología. Entonces, me gustaría como que no dejáramos de lado ese tema, porque creo que hay una pregunta sobre cómo aprovechar esos datos sin volvernos una sociedad que se convierta en una sociedad de vigilancia, ¿no? Como el gran hermano, pero al mismo tiempo que aprovechamos las potencialidades de esas cosas. Entonces, ese sería un hilo del cual tirar, pero también, de nuevo, reitero la invitación a que cualquier otra cosa que les haya llamado la atención, que haya dicho uno de los otros panelistas, sientas en la libertad de comentarla, reaccionar, complementar. ¿Alguno que quiera voluntariamente opinar sobre esto? Yo. Listo, ahí vimos que Juan Felipe alzó la mano. Adelante, Juan Felipe. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y buenísimo que tuvimos una presentación porque así nos permite hablar sobre datos en común. Yo quisiera hacer un par de aclaraciones respecto a lo que el doctor Camargo mencionó de los datos de la OCDE. Yo creo que esa idea de decir que el Estado colombiano es muy pequeño es peligrosa, en el sentido que esos datos que aparecen en la OCDE, reportados también por Función Pública, en parte no tienen en cuenta contratistas. Los reportes de los países como Brasil, Chile, que están en esa base de datos, que no están en esa base de datos, perdón, pero que muestran que otros países participantes de la OCDE tienen en cuenta contratistas. Y si usted tiene en cuenta y cuenta los contratistas usando SIGEP y SECOP y los mezcla, es el 38% de la fuerza laboral en el sector público. Entonces creo que es importante pensar que sí hay un esfuerzo de Función Pública hacer esta formalización del empleo, pero contando a los contratistas las cifras son un poquito diferentes. Lo segundo, en términos de las series de tiempo que menciona el doctor Camargo, creo que es verdad, hay información agregada de qué pasa en el Estado a través del tiempo, pero no podemos seguir realmente las carreras de los burócratas a través del tiempo, si se quiere. Y esa información individual es importante. Como usted mencionó, hay un tema detrás de cada servidor público, hay una historia, hay una familia, pero el problema es que los académicos y la sociedad civil no la vemos. Entonces, poder verla nos ayudaría a entender, por ejemplo, este tema que le hablé del nepotismo, del favoritismo y demás. Lo mismo en temas de representación. Efectivamente, hay una historia, pero no sabemos si esa historia es la que queremos contar. Y yo creo que relacionado con la interoperabilidad que los tres ya mencionaron, yo siento que esa interoperabilidad existe, pero no está visible para la gente fuera del Estado, ¿cierto? Entonces hay convenios interadministrativos que dependen de la administración actual, si cambia el directivo, entonces ya ese convenio no se renueva, etcétera. Y creo que lo que queremos es algo que sea de largo plazo, ¿no? Que perdure a través de las administraciones y que nos permita tener un análisis longitudinal de qué está pasando con el sector público en Colombia. Creo que esas son las tres aclaraciones que quería hacer, Leopoldo, y podemos pues charlar más al respecto. Súper, le voy a dar la palabra a Francisco para que pueda contestar a estas observaciones. Y yo simplemente, de nuevo, simplemente opino con anécdotas con el tema de los contratistas, ¿no? Porque evidentemente hay una distinción legal, no es lo mismo una forma que la otra, pero creo que todos hemos tenido algún amigo que trabaja para el Estado, que camella durísimo y que es contratista y que muchas veces además es como no me sale el contrato y estoy trabajando gratis no sé cuántos meses. Y el abuso de la figura del contrato de algo que quizás debería ser más bien un funcionario con otro tipo de figura. Entonces, claro, no es para decir que debemos comparar manzanas con peras, pero sí que en algunas circunstancias de pronto el Estado colombiano crece a punta de contratistas y los contratistas están prestando el servicio público y para tener la imagen completa de qué está haciendo el Estado tampoco podemos ignorarlos, ni del tamaño del Estado. Entonces me parece muy interesante eso, pero bueno, ahí simplemente comento la anécdota que muchos de ustedes, algunos de ustedes de golpe han estado en esa situación, pero si no han tenido un amigo que de repente se enteran que para
O sea, lo más formal que puede haber de la formalidad de la economía, están trabajando un par de meses gratis porque no les ha salido el contrato, no sé qué, y ese tipo de situaciones que se presentan también. Sí, Adelante. primero le contesto a Riaño y después quería hacer una reflexión sobre lo que tú planteas. Lo primero, quizás no encontraremos criterio unificado, pero claramente para nuestra legislación y para nuestra dinámica de datos, los contratistas no son servidores públicos legalmente hablando. Por supuesto, algunos países lo meten, otros no los incluyen. Chile lo llama la contrato, lo que pasa es que habla mucho, pero en Chile no hay carrera administrativa. Aquí hay carrera administrativa. Si usted revisa en América Latina, los países donde realmente uno ve carrera administrativa en un sistema de empleo público solo, y no le voy a decir yo, pero ahí están los estudios internacionales, claramente es el caso colombiano. Por supuesto que nosotros no somos ajenos a entender los riesgos que implica para la administración pública la figura de contratista, no solo para la parte humana, que usted dice que por supuesto es complejo para una persona, sino también para evitar el daño antijurídico. Porque algunas entidades públicas contratan a una persona todos los años de manera recurrente y hacen labores que implicarían que hicieran parte de la planta personal. Por eso incluimos el artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo. El artículo 82, que los invito a que lo revisen, de la Ley del Plan de Desarrollo, establece la formalización del empleo público con criterios de equidad y vocación de permanencia. Y en ese sentido lo que se establece es que las entidades tienen que estudiar muy críticamente cuáles de esos contratistas, o contratos realmente, más que el contratista, más que la persona del contrato, son recurrentes y deberán formalizarse. Hoy llevamos más de 15.000 cargos formalizados, que eso es en el tamaño del Estado, que les mencionaba, pues es una cifra muy importante. Y estamos trabajando para seguir avanzando en esa meta. Y no solo lo incluimos ahí, sino que tuvimos en cuenta que, a propósito de otras reglamentaciones que hemos sacado de la función pública o hemos promovido, cuando se formalicen cargos, de cada cargo que se formalice, de cada 10 cargos, por ejemplo, el 10% tiene que ser para jóvenes sin experiencia, tiene que buscarse paridad de género, y un 5% para otros grupos poblacionales. Personas con discapacidad, indígenas, NAR, firmantes del acuerdo de paz, y estamos llevando una relación de sentido para ir ampliando, digamos, el espectro en otras discusiones al respecto de la importancia de la inclusión en el empleo público. Por otro lado, quisiera mencionar un poco sobre el tema de la interoperabilidad. Digamos, el sueño de la interoperabilidad ha estado ahí, yo creo que desde hace 20 años, desde la Agenda Conectividad y después de Gobierno. Mira, yo trabajé por allá, yo fui director hace unos años allá. Y esa lucha de la interoperabilidad entre sistemas de información es algo que gobierno tras gobierno se ha intentado hacer, pero que yo veo ya que con el tema del X-Road, de la plataforma X-Road, que lidera Mintic y la Agenda Nacional Digital, que hay que decir que la función pública es el consejo directivo de la Agenda Nacional Digital. Hay una apuesta concreta y real en torno a que lo que nos une son los datos. Yo creo que el otro gran debate no pongamos a interoperar los sistemas de información, sino las personas y los datos. No es una mirada meramente, digamos, tecnológica, sino que a veces los ingenieros, cada vez les gusta una solución compleja y un problema diferente. Si usted dice lo importante aquí es el dato para toma de decisiones, pues tenemos que tener la capacidad de poder interactuar e intercambiar información en ese sentido. Y ahí, digamos que atendiendo yo lo entendí como una invitación y no se lo va a tomar como una invitación, bienvenida a la vinculación de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Georgetown University y las otras universidades que quieran sumar, y todas, para algo que nosotros hemos empezado a crear un grupo de investigación que llamamos el impacto de la inteligencia artificial en el empleo público. Y ahí, por supuesto, que el cruzar otras variables de otro tipo y hacer proyecciones, hacer algoritmos de prospectiva, bienvenidos. Lo que sucede es que en el mundo de lo público hay unas variables detalles que valdría la pena porque la mirada tiene que ser muy integral. No solo desde la economía, sino también desde el derecho, desde los derechos, desde la jurisprudencia, desde la ingeniería, desde la administración. Les voy a dar solamente 2 ejemplos. 1, ¿cuál es la información que goza de reserva? Y la información que nosotros, no sé si todos conocen aquí la hoja de vida del CIGEP, pero para trabajar en una entidad pública, toda persona tiene que llenar la hoja de vida del CIGEP. Todas esas variables nosotros tenemos la información y la custodiamos. Pero hay 2 variables ahí. 1, hay personas que juiciosamente llenan toda la información, hay otros que llenan solo la información para el cargo y no colocan los últimos diplomados, el último doctorado, lo que sea. Entonces, a veces pasa eso un poco, ¿no? Y con respecto a la fuente primaria, que es porque es responsabilidad de cada servidor público su información. Pero uno sí podría cruzar la información de efectivamente este diploma de esta universidad, si efectivamente con tecnologías más modernas como blockchain, por ejemplo, validar si ese diploma es real o no real.
o lo de la registraduría, o la experiencia laboral, de entidades que existan o entidades que ya no existan. Entonces ahí hay esa limitación que siempre existirá, pero poder, digamos, hacer ejercicios de prospectiva analítica tiene, digamos, ese. Y la otra anécdota es, a propósito de, por ejemplo, y también salía hace un rato en el tema de conflicto de intereses, nosotros tenemos la información, pero también, digamos, la restricción o no es asociado con qué información goza de reserva, y ese es el cuidado sobre lo que implicaría análisis de información de datos de este tipo. Estar ahí, pero con qué. De hecho, alguna universidad, no recuerdo si fueron, no recuerdo si fueron las de ustedes, nos piden información de todos los servidores públicos con toda la información. Nosotros dijimos, ojo, hay información que goza de reserva. La única información que es pública es la cédula. Diferente los que somos personas políticamente expuestas, que estamos regulados por una ley que es la Ley 2013. Y pareciera que en algunas ocasiones la Ley 2013 se opone a la Ley de Protección de Datos Personales. Entonces, para efectos de este tipo de ejercicios son un poco esas complejidades propias de lo público, no de la burocracia, sino entender que pues, hay gente que, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero los directivos del Estado deben publicar su declaración de renta. Y la declaración de renta goza de reserva bancaria. Pero como es persona políticamente expuesta, pues tiene que publicar la información. Esos son los riesgos y los retos de ser directivo público, no así el resto de servidores y servidores públicos. La información de los militares goza, ¿cierto? Perdóname, no sé tu cargo, pero el capitán, ¿o qué es? Intendente, lo sabe bien. La información de los militares tiene reserva. ¿Ves? Y ellos son 300 y pucha, miren el país. Entonces miren cómo ahí nos da una lectura de que, digamos, no es un camino fácil y para generalizable eso lo que puede hacer. Pero eso sí, vuelvo a reiterar, bienvenida a la alianza con la academia, bienvenida a entender, incluso la dinámica del empleo público, no solo en datos y analítica de datos y algoritmos de prospectiva, sino también nos preocupa mucho en el tema de los empleos. Los empleos están cambiando. Aquí mismo en la Universidad de los Andes, hace años lo tradicional era estudiar economía, derecho, administración, ingeniería. Hoy en día hay profesiones que hace 5 años no existían y en 5 años habrá profesiones que hoy en día no existen. Y por supuesto que el empleo público tiene que adaptarse a esos dinámicos y esos cambios que están pasando en el mundo académico, en el mundo general. Súper, gracias Francisco. Sé que aquí hay varios con ganas de reaccionar, solo voy a decir 2 cosas muy rápidas. Uno, todavía súper pertinente estudiar economía. Es absolutamente fantástico para el mundo que estamos enfrentando hoy en día. Y 2, esta discusión de los servidores o no servidores públicos contratistas, creo que nos devuelve precisamente a los datos. Qué importante poder tener muy buenos datos de eso para preguntarnos cuántos son en Colombia, si son muchos, por qué son muchos, qué tal son, cómo se desempeñan, ¿no? Qué impacto tienen en el servicio final que enfrenta, ¿no? Entonces, claro, pero creo que pues al menos Juan Felipe tenía que él ha trabajado los datos más que yo, algunas preocupaciones de qué tan asequibles son para los usuarios externos, que entendemos también cuando tocó Francisco el tema del uso de inteligencia artificial, cuya invitación está completamente aceptada, de que trabajemos juntos en este tipo de cosas, que cuando uno se va a meter en esas cosas, pues obviamente entra en un ámbito de reserva en donde si quiere poder trabajar en esos datos lo tiene que hacer bajo ciertos estándares y tal. Pero bueno, yo me callo porque venimos a abrir a los demás y creo que Juliet quería comentar algo. Sí, muchas gracias. Tirando del hilo de la interoperabilidad, un poco que es como algo que está al centro y reconociendo que no solo es la capa tecnológica, los sistemas que se hablen, sino la interoperabilidad implica la gestión del conocimiento sobre esos datos que se pretende interoperar. Establecer que lo bueno de tener la ley 2335 y de que el país estaba en mora y en deuda de tener este marco legal estadístico robusto es que pudimos generar una ley que esté muy actualizada y que incorpora elementos de vanguardia. Primero, el tema de los registros administrativos. De esas 386 operaciones que les comentaba que tenemos nosotros inventariadas, el 50% se generan a partir de los registros administrativos, que es toda esta información, estos datos que generan las entidades públicas en el cumplimiento de su misión. Sin desconocer que ese es el propósito principal que tienen los registros administrativos, nosotros en el sistema estadístico reconocemos las ventajas y lo bueno que sería aprovechar intensamente estos registros. Por eso nuestro marco legal nos habilita también a tener agendas de trabajo que van encaminadas a fortalecer la calidad de los registros administrativos. En este momento cualquier entidad diseña sus sistemas de información, diseña sus registros y esto dificulta algo que es muy importante además del marco legal sólido y robusto,
para la interoperabilidad, que es la estandarización, ¿no? Entonces, por más que se garantice el acceso, que es difícil y nosotros como sistema estadístico lo reconocemos, por eso en la ley también la ventaja de incorporar los registros y de reconocer que el sistema estadístico va más allá del DANE, son más de 100 entidades que conforman nuestro sistema estadístico nacional, las que están detrás de todas estas operaciones, es que puedan intercambiar datos y que lo puedan hacer basados en los ámbitos de la colaboración, que no se requiere, según también el marco legal vigente en Colombia, la suscripción necesariamente de convenios y de acuerdos. En el marco de colaboración, las entidades pueden aunar esfuerzos y decidir intercambiar datos, pero sin embargo, por elementos de cultura, de confianza, de egos institucionales, en la práctica siempre se apela a los convenios como un mecanismo para formalizar las relaciones entre las entidades. Entonces, esos son elementos que de pronto un marco legal como el que da la ley de estadística nos va a permitir gestionar con las entidades custodias de todos estos datos y garantizar que se pueda dar la interoperabilidad. ¿Listo? El segundo elemento que también plantea la ley son las fuentes alternativas. O sea, ya ahorita los registros son, como dice nuestra directora, la nueva forma de fabricación de las estadísticas del siglo XXI, pero pues también ya llegó el Big Data, llegó la inteligencia artificial y la ley de estadística también define estas fuentes y nos permite que ampliemos la conversación para que la interoperabilidad también se dé con la información que se produce a través de sistemas de información geográfica, de redes sociales y otro tipo de fuentes. Un tercer elemento que también lo planteabas tú, Leopoldo, y que me parece importante y que está en nuestro marco legal es, bueno, el problema no es de datos, hay muchos datos, ¿qué tal si los integramos todos? Pero ¿cómo garantizamos el uso adecuado de esos resultados, de esas integraciones para no desviarnos a otros propósitos que no tienen que ver con el central de la función del Estado? Tenemos un marco ético de los datos y un sistema de ética estadística que son instancias de trabajo y marcos que orientan sobre cómo podemos beneficiarlos de las nuevas tecnologías y demás, pero garantizando que esto se dé en contextos de garantía de los derechos humanos, en la no vulneración de la privacidad y la confidencialidad de la información que deba tener reserva. Y un último elemento, retomando la idea de la estandarización, es que desde el DANE también hemos generado instrumentos como la guía de incorporación del enfoque diferencial e interseccional para, por ejemplo, que todos preguntemos sobre la discapacidad con la misma batería de preguntas, porque este es el otro desafío. Solo podemos verlo en el contexto de cada set de datos, reconociendo cómo preguntaron discapacidad, cómo preguntaron incluso enfoque de género, cómo preguntaron orientación sexual, otro enfoque que es fundamental para nuestro país como el autorreconocimiento étnico. Entonces también hemos generado instrumentos que van encaminados a orientar a las entidades de pongámonos de acuerdo cómo vamos a preguntar estas cosas para que a partir de esa estandarización luego se facilite todo el diálogo y conversación que debe ocurrir entre los datos. Y finalmente, reconocer que hay otras iniciativas, en este caso impulsadas desde Presidencia, como la Ley de Datos. La Ley de Datos busca, precisamente en beneficio de la gestión de la administración pública, reconocer que todos los sectores tenemos información y a partir de eso debemos identificar nuestros datos básicos y esos datos básicos deben estar disponibles para que la política se beneficie. Porque así como es costoso acceder y usar, pensemos en los costos que implica tener la información y no accederla y no usarla. Entonces, creo que aquí tenemos un marco legal robusto dado por la ley, que es importante divulgarlo, que todos se apropien de esto y que empecemos a usarlo en el contexto del CEN. Muchas gracias. Varios puntos muy interesantes, aquí tomé notas, pero Juliet quiere complementar algo, así que, perdón, Sixta quiere complementar con algo, así que adelante, Sixta. Sí, pues ya igual mis compañeros creo que hicieron un análisis muy completo sobre el tema de la interoperabilidad y era uno de los puntos que quería tocar, lo voy a tocar solo muy rápidamente, y es que sí hemos tenido muchos limitantes para lograr la interoperabilidad entre las diferentes entidades públicas y esto se da generalmente no por el dato como tal, porque el dato, como decía Francisco, es un dato y sencillamente está en una base. Pero cuando preguntamos, cuando llegamos a una encuesta, cuando llegamos a un censo, la manera en que se busca la información, en que se solicita la información, muchas veces es la que nos lleva a resultados diferentes y encontramos bases de datos encontradas, encontramos datos diferentes. A veces hasta en el mismo sector alguien puede decir son 3.200.000 y otro dice son 3.250.000 y decimos, pero ¿dónde está la diferencia? A veces es la manera en la que estamos preguntando. Eso creo que debemos entrar en una sinergia permanente con las entidades que conforman el sistema
que permitan de alguna manera ir en la misma línea, no tanto de preguntas, sino de logro de la información, porque esta es la que nos va a permitir en forma objetiva tomar decisiones para las entidades y para los diferentes sectores. Entonces esto solo como un poco para ver una limitante adicional que se tiene frente a la interoperabilidad. Tenemos muchos datos, mucha información. Les cuento, por ejemplo, que en la entidad estábamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo buscando una investigación en materia de carrera administrativa, y la forma en la que el BID nos solicitaba los datos para la comisión no era posible entregarla, por reserva, por la manera de anonimizar los datos para protección de los aspirantes en el proceso de selección, y quedamos con un sinsabor bastante fuerte porque decíamos, ¿cómo no vamos a lograr hacer una investigación con el BID sobre estos temas de sector salud y del sector educación realmente importantes, pero la manera en que se requería la información, esa era una limitación para nosotros como entidad pública, y como teníamos también ese compromiso con los aspirantes frente a su información. Entonces, digamos que a partir de ello también es otra limitante adicional para poder compartir los datos y compartir la información. A veces nos dicen, comisión, pero venga, encima, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no buscamos esto? Y nosotros siempre buscando cubrir la información de los aspirantes, y adicionalmente a ello también el soporte tecnológico que tiene todos los procesos de selección en el país. Son más de 350.000 servidores de carrera administrativa que hemos entregado al país, y eso es fruto también de ese soporte tecnológico que tenemos y que no podemos darlo tan fácilmente y abrirlo tan fácilmente a las demás entidades. Lo segundo que quería comentar, Leopoldo, es la importancia del DANE en la coordinación y esa asistencia técnica en el sistema estadístico nacional. En esto quiero contarles, tuvimos la oportunidad de trabajar con el DANE también en un censo, digamos básicamente encuesta, en el cual recibimos mucho apoyo del DANE. Nosotros, digamos, como comisión, desde principio de año nos establecimos una meta y fue realizar ese censo encuesta para determinar cuántos servidores públicos de carrera administrativa activos tenemos en el Sistema General de Carrera Administrativa en el país. Pero decíamos, ¿y cómo organizamos una metodología? Nosotros no somos el ente a cargo de este tema. Asistimos al DANE y una coordinación, lo que tú decías, no necesitamos convenios, no necesitamos suscripción de documentos para recibir esa asesoría y coordinar de forma estratégica desde el nivel directivo, y así mismo se ha venido adelantando. Tuvimos todo el apoyo desde la metodología, la construcción, la determinación de esas preguntas técnicas que requeríamos como Comisión Nacional de Servicio Civil, que nunca en la vida había hecho una encuesta de este tipo, y hasta el momento podemos decir que ya tenemos 2.980 entidades que han registrado el censo y más de 200.000 servidores que ya sabemos que están activos. Esto nos va a permitir a nosotros actualizar el registro público de carrera, administrar de mejor manera nuestros datos, y asimismo también implementar mejores alternativas frente a la vigilancia tanto preventiva como correctiva. Entonces creo que el papel del DANE en ese llamado ante las entidades que hacemos parte del Sistema Nacional de Estadística es realmente importante. Muchas gracias, Sixta. También puntos muy interesantes, pero he visto que Juan Felipe se mueve en su silla, de pronto quiere reaccionar, y no quiero que por estar en línea no pueda hacerlo. Así que adelante, Juan Felipe. No, solamente quería como felicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil por un tema en particular, y es la mejoración del CIMO. Es un sistema que durante mucho tiempo fue bastante, digamos, acartonado, precario, y ahora sí, y se están viendo ahora las mejoras, solamente para decir que efectivamente el CIMO ha mejorado un montón, y decir, digamos, una cuñita en el sentido de que la información sobre todo de los aspirantes, de los resultados de los exámenes, esa información que me parecería a mí, debería ser pública, de cómo terminaron los resultados de los exámenes y quiénes terminaron en las ternas, es bastante difícil de acceder. Hablando de lo mismo de la interoperabilidad, si yo cojo la cédula, por ejemplo, de quién está en el CIGEP, y trato de cruzarlo con lo que hay encima, es básicamente imposible. Entonces, como hablando de interoperabilidad y qué información es pública y no, una cuñita para la Comisión Nacional de que hay cositas por hacer ahí. Solo eso. Muchas gracias, Juan Felipe, de verdad, por tu cuña.
En la comisión siempre estamos atentos a todas las recomendaciones. El tema de datos, sí, como les explicaba, es un poco complejo por la protección a los aspirantes y la información que se da. Sin embargo, todo lo que sea anonimizado nosotros lo hemos venido entregando, asimismo lo hemos venido compartiendo, y como les decía al principio, son datos tan chéveres a veces cuando terminamos una lista de elegibles y decimos, yo quiero saber cuántos aspirantes, cuántos elegibles salieron de la Universidad de los Andes, lo puedo saber. ¿Cuántos salieron, digamos, son egresados de la Universidad Nacional de Colombia? Lo puedo saber. Y asimismo, cuando son solicitados en términos, digamos, respetuosos, porque a veces también queremos es un poco de saber qué pasó con X o Y elegible, digamos, frente a lo que es la estadística y los datos como tal, los vamos entregando sin lugar a dudas. Y si tú los necesitas, claro que sí, los tienes. Creo que aquí hay un par de puntos que se juntan en nuestra conversación que están ahí, digamos, para juntarlos, pero no lo hemos hecho explícitamente y creo que es muy importante. Hemos hablado del tema de confianza en el Estado y cómo en Colombia tenemos un problema de falta de confianza en el Estado que nos hace caer en unas caricaturas simplificadoras absolutamente absurdas, pero que evidentemente dañan la relación Estado-ciudadano, y pues eventos como estos son un esfuerzo como por corregir eso y más bien basarnos en los datos para entender, bueno, qué hace bien, qué hace mal el Estado, dónde se puede hacer mejor las cosas, pero también reconocer lo que se hace bien. Y por otro lado estamos hablando de los datos, pues la existencia de datos muy oportunos, muy visibles, muy claros, es una herramienta clave para aumentar la confianza en el Estado, el mostrar cómo estamos eligiendo a la gente que sirve en lo público, cómo está avanzando, qué méritos tiene, cómo estamos seleccionando a los mejores, pero también dejando ir a los que no hacen una buena tarea y castigando a los que se equivocan. Creo que esa labor de los datos como un instrumento de transparencia en aras de mejorar la relación Estado-ciudadano es otra cosa fundamental. Entonces es un punto pues, que no es sorprendente para nadie, pero si alguno de ustedes tiene experiencias o comentarios al respecto, bienvenido. Y de nuevo también abierta la oportunidad de que reaccione cualquier hilo distinto al que yo esté proponiendo. Francisco. No, incluso todo el tema de Open Data, digamos, ¿no? Las tendencias, desde, digamos, desde la apuesta por el Open Government Partnership, por ejemplo, que el país ha cogido el ingreso a la OCDE de buenas prácticas, el país lo ha ido recogiendo, digamos, de manera reiterativa. Y yo creo que lo otro que pensaba a propósito de eso, sobre el tema de confianza, es también un tema asociado en cómo se mide y en qué momento se mide. ¿Sí? No es lo mismo cuando usted le aplica una encuesta y si el día anterior tuvo una muy buena experiencia a una mala experiencia. ¿Sí? El ciudadano del común tiene todo el derecho de juzgar a la administración pública, finalmente para eso es que trabajamos, digamos, ¿no? Pero sí varía un poco también el desconocimiento de cómo funciona el Estado, porque de hecho la gente suele decir que confía, por ejemplo, en las fuerzas militares, pero no confía en X entidad pública, para no poner un nombre cualquiera, pero todos hacemos parte de la categoría de servidores públicos. Entonces, en ese sentido, a veces el desconocimiento de cómo opera el Estado pues suele ser demasiado crítico al respecto. Pero evidentemente estamos de acuerdo. De hecho, sí, un poco lo mencionaba rápidamente, pero ustedes que son estudiosos lo han visto, dentro de la orientación de la política pública de empleo público en últimas, lo que perseguimos es confianza. Miren lo paradójico, en últimas. Pero lo otro es también una confianza del actor externo, que es el ciudadano, por eso decimos que es a quien nos debemos como ciudadanos, debemos al ciudadano, pero también del actor interno. Y por eso hacía referencia nuestra directora en el tema de la ED y la EDIT. Entonces, cada año de manera religiosa hacemos, y a mí me gusta mucho la ED y la EDIT, no porque tú estés acá o Alejo, con el que hemos trabajado por años en ese tema, sino porque es anónima. Los 40.000 servidores del público que llenan esa encuesta, estadísticamente representativa, con un alto nivel de confianza, XYZ, lo llenan de manera anónima. Y encontrar variables como me siento orgulloso de ser servidor público, trabajo en el sector público porque me interesa, porque lo que no puede ser es que el sector público llegue gente obligada, sino llegue gente que le apasione lo público. Y no es lo mismo trabajar en el sector público que en el sector privado. Los dos hacen patria, no me cabe duda, pero el mundo de lo público es bien diferente. Pero lo otro es también con motivaciones superiores al tema salarial. La gente suele creer que el sector público se gana muy bien, y ustedes vieron los datos. Donde se gana bien comparativamente con el sector privado, pero es que estamos en área de economía, es en el nivel asistencial técnico y profesional. No comparativamente, pero en el mundo asesor y directivo no. Y con el académico, pues tampoco, ¿no?
Entonces, en ese sentido, encontrar servidores públicos que valoren el verdadero valor de lo público y medirlo es importante. Y otra tarea como para otra investigación, el tema de productividad social o productividad pública. De los grandes temas que han soportado la situación, digamos, de crecimiento del país en los últimos años está lo que llamamos el sector de empleo público, que es empleo. Imagínense que la mayor empresa, entre comillas empresa, de Colombia es el Estado. Y lo que implica movilizar 1.370.000 empleados públicos. Pero detrás de todo eso hay una pregunta muy de fondo y es cómo medir la productividad pública. Porque ahí estamos desde los que definen la gran política, vamos a ponerle cualquier nombre, en salud o de transporte o de seguridad, hasta una persona a nivel asistencial que su trabajo es organizar la correspondencia digital para que sea contestada efectivamente. Todo eso es parte del empleo público, los niveles que hay. Entonces, orientar hacia la productividad es también otra manera de contarle al ciudadano. Yo estoy de acuerdo contigo en que tener datos genera confianza, analizarlos mucho más, pero ver otras variables en la integridad es fundamental para demostrarle al ciudadano que lo que se hace al reducir trámites, por ejemplo, al optimizar trámites, es buscar una manera mejor de prestar un buen servicio, colocarlos en línea, que sean eficientes las entidades públicas y respondan a las demandas del ciudadano, es responder con confianza y para generar confianza en la labor cotidiana del trabajo del servidor y la servidora pública en el país. Y lo último, enfoques transaccionales y hacia la inclusión en la diversidad también generan confianza. Y nosotros, digamos, trabajar en función de todo eso orienta una responsabilidad pública y política de los actores que trabajamos en el sector público. Y es realmente abrir los espacios a la inclusión, a la diversidad, pero siempre respetando principios propios como el del mérito. También genera confianza. Gracias, Francisco. Sixta, ¿tienes el micrófono que querías complementar o...? No me quería escuchar. Bueno, solo algo muy concreto, y es que yo creo que la confianza, digamos, en las instituciones depende de muchos factores. Los datos son solo un pequeño punto de tantas cosas que se requiere en la administración pública para generar esa confianza y para evitar, digamos, que, como tú decías, que ciudadanos del común digan que el servidor público es corrupto o que no se está prestando un servicio público de calidad. Los datos son la herramienta base para la toma de decisiones porque es lo que nos va a dar a conocer lo que está en la realidad, tanto institucional como en la realidad de la sociedad y la realidad de las necesidades de esta sociedad. Pero hay una apuesta muy grande frente a lo que es el servicio público y frente a lo que es la calidad de la burocracia. Y digamos que el aporte es importantísimo, lo decía Juan Felipe, igual cuando empezó su intervención al inicio del conversatorio, cómo ingresan los servidores. Ingresaron por palanca, ingresaron por meritocracia, digamos como el caso de nosotros en Colombia para los sistemas de carrera administrativa. ¿Cómo se está dando ese ingreso de los servidores y cómo se da el ascenso? Ya Francisco igual lo comentaba, cómo se está dando el ascenso en Colombia y el número importante de ciudadanos que han podido avanzar en su carrera por el ascenso y por el mérito. Entonces, esa cantidad de elementos que tenemos alrededor de la confianza y alrededor de las instituciones son las que nos permiten generar la confianza, una confianza que se legitima en cada una de las actuaciones del Estado y cada una de las actuaciones que se generan para las entidades públicas cuando queremos prestar un servicio público de eficiencia. Entonces, tenemos una base que son los datos, pero esos datos tienen que ser manejados de forma responsable para que asimismo la toma de decisiones puedan garantizar esa confianza legítima. Sí, ese tema es súper interesante, el tema de selección a lo público. Creo que por un lado Francisco nos da buenas noticias en términos de que los funcionarios públicos, servidores públicos parecen tender a tener una motivación intrínseca muy fuerte y entonces a querer mucho su trabajo y por lo tanto actuar pues con mucha dedicación a su trabajo. También están los resultados de del trabajo de Juan Felipe, en donde parece que las conexiones familiares también importan de pronto en donde no deberían. Y yo añadiría que lo que estamos discutiendo, el tema de la mejora en la confianza en lo público, ciertamente no le hace bien a querer ser parte del sector público, ¿no? O sea, si se generaliza la idea de que el sector público es un horror, pues es
difícil que la gente diga, pues quiero ser parte de ello. Entonces también esto es importante para la selección de mejor gente a lo público. No sé si le damos la oportunidad a dos preguntas del público, si existen, antes de terminar, porque se nos está acabando el tiempo. Yo sé que estamos, lo único que… bueno, aquí hay una pregunta. Entonces, que hay dos preguntas. ¿Será que podemos pasar un micrófono o yo alcanzo este? No veo nadie por ahí, entonces ven yo. Bueno, muchas gracias. Me queda como la inquietud de quién, con esta información que me parece fantástica, que ya esté toda, quién está preocupado por hacerse las preguntas relevantes para política pública. Es decir, estaba viendo que en los números gruesos que presentaron hay casi que igual número de docentes que miembros de las Fuerzas Armadas. Eso en el contexto general del país, ok, promedio funciona. Pero si uno se va como a Puerto Carreño tiene como 20.000 habitantes, 22.000. Y de esos, como 7.000 son la base naval y la brigada 28 del ejército. Y escuelas en Puerto Carreño hay como 10 o 12, incluyendo las privadas. Entonces ahí la proporción como que genera mucha inquietud sobre qué hay que hacer. Entonces, ¿quién se hace las preguntas? Esa es mi pregunta. Porque todos tienen información, pero ¿quién la mira? Por tiempo voy a recoger esta que estaba levantada desde antes, pidiendo disculpas, y a los demás que se pueden quedar conversando de pronto unos minutos más. Haces tu pregunta, recogemos las respuestas de los panelistas y cerramos. Listo, dos cositas. Una, pues sería ideal complementar esas cifras con ese salario promedio, pero por entidades o por sectores, porque ahí, digamos que yo veía, por ejemplo, la rama judicial, la veo como en volumen, con pocos empleados o servidores públicos, pero alrededor de mi familia yo veo jueces con unos salarios enormes. Entonces uno dice, oiga, me equivoqué, debía haber sido abogada, no debía haber estudiado economía, debía haber sido abogada porque tienen unos Siguen salarios estudiando economía. brutales y una ¿qué se llama? Y una seguridad laboral brutal, o sea, es una carrera muy fuerte. Y entonces uno dice, la embarré. Y por otro lado, digamos que yo no he considerado tanto la carrera pública porque desde que era chiquita, como que el mensaje que me mandaban, no sé, las cifras, el análisis era como, oiga, no está tan bueno irse por carrera pública en Colombia, pero en algunas veces lo he intentado porque me ha parecido que han salido cosas interesantes, pero cuando llego a hacerlo es complicadísimo. Mire, yo digo, oiga, yo tengo todas las cualidades, soy servidor, tengo la voluntad, estudiaba en economía en los Andes, me fui a hacer maestría por fuera, yo quiero ayudar al país. Y llego y me descalificaron un día por el inglés y yo, pero pucha, yo mandé todo, yo mandé todo. Y en una segunda oportunidad también me descalificaron por el inglés. Y el tema, ahí yo dije como, oiga, es que lo que pasa es que yo tampoco estoy en la rosca del servidor público, porque todos los servidores públicos sabían exactamente las fechas en que iban a salir las notificaciones y cuando uno puede reclamar. Y como yo no estoy en esa rosca, entonces yo no me doy cuenta de esas cosas. No me llegó un correo, yo no, o sea, era complicadísimo poder apelar y decir como, oiga, yo tengo todas las capacidades porque no me tuve en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategias han pensado precisamente para convocar a todas esas personas que no estamos ahí en la rosca, digamos, del servicio público, pero que de pronto podríamos tener interés? Esos son los dos puntos. Quien valientemente contesta en 120 segundos Muy esta bueno. pregunta, Semejante. incluida la petición que es el reclamo. Bueno, la primera. Hay una estructura del Estado, para tu pregunta. La razón por la que hay una base naval allá en Puerto Carreño es porque por temas de estructura del Estado tiene que haber zonas donde hayan defensa y seguridad nacional. Y por eso supongo hay una base en Puerto Carreño, otra en Leticia, porque también hay que ejercer soberanía, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no se le dé la importancia a las escuelas públicas. Entonces, ¿cómo está organizado? Eso no es una clase, me invito otro día y damos una clase sobre derecho administrativo, pero sobre ese punto, en esa estructura del Estado, cada entidad pública debe tener un estudio de cargas que se avala desde la función pública y eso determina cuánto es la cantidad de planta de personal que debe tener una entidad pública en particular. La razón
por la que históricamente en el país tengamos más militares y maestros, el de militares creo que todo el mundo lo podría entender, ¿cierto? Lo que hemos vivido por años de historia, y el de maestros, porque evidentemente en Colombia hay más de 10 millones de niñas y niños de escuelas de colegios públicos. La mayoría de estos maestros, si no todos, hacen parte de colegios y escuelas y por supuesto que del sector público, ¿no? Algunos de nosotros fuimos privilegiados y fuimos a la universidad privada, la mayoría van a colegios públicos y algunos que van al colegio público no van a la universidad. También hay que entender la atención, por eso es que se le da la prioridad. El tamaño de la planta de la alcaldía de Puerto Carreño o de la gobernación, ¿cierto? Del Guainía o del Bichada, pues depende también de la capacidad que tenga de también poderte financiar. Porque cuando se le daba la apertura que una gobernación, una alcaldía creciera sin tope, pues terminaban creciendo en cantidad de cargos y después no tenían cómo financiarlos. Punto uno. Sobre las dos preguntas complejas de por qué no estudiaste Derecho, esa es más compleja, pero a propósito, en serio, lo que usted dice, tiene toda la razón. Es un salario promedio. Tiene toda la razón cuando dice que en el mundo de la rama judicial y de los entes de control ganan más salario que en el mundo de la carrera administrativa ejecutiva, que es la que yo represento acá. Nosotros tenemos que ver todo el Estado. La comisión ve algunos sistemas, a mí me toca hablar de todo el Estado. Y esas inequidades existen y yo las comparto contigo. Es más, si me preguntas, no comparto la inequidad. Lo que pasa es que uno no podría pensar en nivelar hacia abajo, porque ya no se puede, porque hay un principio acá que se llama de progresividad y no regresividad. Entonces, dudaría mucho que un alto juez estuviera dispuesto a bajar ese salario promedio a 4 millones. Ese es un sistema propio, se ha dado también en sentido de las entes de control por darle oportunidad, preponderancia a lo que implica, pero evidentemente debería haber una mayor equidad y en eso estoy de acuerdo. Y sobre lo que dices, yo voy a dejar que eso lo conteste Sixta, pero yo le voy a contar que mucho del Ejecutivo para gente joven como tu caso. Nosotros hemos regulado desde la función pública en el sentido de que las personas jóvenes se les tenga en cuenta la experiencia cuando hacen parte de grupos de investigación o de prácticas. Y hemos creado programas de prácticas desde la función pública, donde les pagamos un salario mínimo durante 5 meses para que hagan prácticas en entidades públicas. Más de 15.000 jóvenes han hecho parte de Estado Joven. Y vamos a crear un nuevo programa que es Servicios al PEDET también. Entonces, regulamos en ese sentido para que los jóvenes, cuando les pidan los papeles en la comisión, pues tengan algo de experiencia y les verifiquen. Yo, digamos, solo un pequeño criterio que me aparto, el tema de la rosca, o el tema del estudio de por qué personas que están en el sector público invitan a otras a que trabajen ahí. Lo que sucede es que termina siendo muy común o parecido que si su mamá fue profesora, muy probablemente usted quiera ser profesora o trabajar en lo público. Pero cualquier colombiano, los que están aquí, cualquier colombiana, los que nos están viendo por internet en este momento, si cumple los requisitos, puede participar y tiene todo el derecho de participar en cualquier concurso público de méritos. No está nadie vedado. ¿Qué es lo que hay que estar? En la jugada. Entonces, muy probablemente los que estaban adentro en las fechas, pero pues si yo me postulo algo, estoy pendiente de las fechas. No, es como si, es que el profesor no me dijo cuándo era el examen. No, pues es que no estoy en la rosca del profe. No, yo le pone unas fechas y las publicó allá en la plataforma. Aquí no sé si sigue siendo la misma de antes, no, seguro que no, pero ahí aparece y a uno le decían cuándo le tocaba su examen y tiene que presentarlo. Y la última sugerencia, como es la última intervención, 120 segundos, sigan estudiando economía, por supuesto, no abandonen la economía. El país necesita economistas, abogados, ingenieros, administradores, sociólogos, pero sobre todo necesita colombianas y colombianos que en nuestro comportamiento cotidiano nos comportemos y actuemos bien. Nosotros somos muy de la escuela de la economía del comportamiento, hablando de temas de economía, porque la gran discusión sobre el tema del mérito, y me lo ha escuchado Sixta varias veces, no es solamente mérito en el ingreso, sino mérito en el desarrollo, en el comportamiento cotidiano, en el buen servicio al ciudadano. Así que bienvenida a la economía, bienvenida a la economía política, a la economía del comportamiento, y desde el pregrado, posgrado, maestría, el mundo de lo público es maravilloso. Yo los animo. El sector público es el mejor lugar para trabajar, no por el tema de salarios o de la estabilidad, sino porque donde se hacen las grandes transformaciones de lo público, al menos como yo lo veo, profe, y ahí me tomo 2 segundos para decir esto, 3 escenarios. La academia en la que estamos hoy, aquí se ha pensado lo público por años, no me refiero a los Andes, me refiero a la academia. Las guerras, que también han transformado para mal o para bien la humanidad, y lo público. Piensen que la política pública de salud, educación, medio ambiente, infraestructura, defensa y seguridad nacional se construye desde lo público. Así que vénganse a lo público, que aquí es donde se transforman las sociedades, no solo para ustedes, sino para los hijos de sus hijos. Un abrazo, gracias.
Sixta nos pidió 60 segundos, así que No cierra. menos, en realidad. Ok. Ya Francisco lo dijo todo. Solo que, solo que quiero hacer dos precisiones. La primera en relación a la primera pregunta, porque siento la preocupación de acá de la compañera que nos hace referencia a quién es que analiza todos estos datos y cómo se llevan estos datos a una política pública. Y solo como para enmarcar de que hay un número de entidades que hacen parte del Consejo de Política Social y Económica, que se encargan de hacer la revisión de todas las políticas públicas en el país y que a partir de ello es que se adelantan todos estos análisis y donde se da, digamos, como el resultado final de lo que son los planes de desarrollo en el país y que se supone que deben materializar todo lo que nosotros estamos comentando, digamos, en este momento solo sobre burocracia, pero que implica todo lo que tenemos en el país. Eso, digamos, en relación al primer punto. Y en relación al segundo punto, pues invitar al economista, pues yo soy abogada, me encanta el derecho económico, pero puedes estudiar derecho, igual también, para que seas juez de la República, pero igual hay muchísimas ofertas de empleo en el sector público. Te digo, por ejemplo, voy a hacer una cuña de la comisión, en unos 15, 20 días entramos al proceso de selección de DIAN y ahí se necesitan muchos economistas, ¿sí? ¿Y de qué se trata ingresar al servicio público en una entidad como esa? Se trata de entrar a registrarse en la plataforma SIMO y estar atento a las notificaciones, porque te van a llegar correos, te van a llegar mensajes, te van a llegar notificaciones de SIMO, y si no estás pendiente no se trata de rosca, se trata de estar pendiente de un cronograma de actividades para que puedas aplicar a la prueba, para que puedas ir a la entrevista y desarrollar el tema. Eso era todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, la próxima vez que alguien diga que el Estado simplemente es corrupto o que ustedes estén pagando unos impuestos o lo que sea, en vez de caer en la caricatura, piensen que están pagando porque una profesional muy bien formada, con experiencia, esté trabajando para ustedes. Claro, demándenle que hagan las cosas bien, critiquen cuando no se hagan bien, pero ojalá este trabajo dedicado nos sirva para mejorar el Estado, que es fundamental, como decía Francisco, para cambiar al final la sociedad. Muchísimas gracias a nuestros super invitados, Francisco, Sixta, Juliet, Juan Felipe, por unirse remotamente y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.